Vamos a empezar a predicar a partir de hoy, hasta cuando el Señor lo diga, sobre la siembra. Y el título del mensaje de hoy es justamente Principios de siembra y de cosecha. 2 Corintios 9 y Gálatas. Allí vamos a tener los textos que nos van a guiar. Pero presta mucha atención, por favor, porque si hoy tenemos lo que tenemos y somos lo que somos, es por lo que hemos sembrado. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Por lo tanto, toma este día muy especial como el día primero de una siembra diferente, o de una siembra que entiendo va a traer bendición a Dios y agradar a Dios en gran manera. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo sobre el tema de la siembra y de la cosecha. 2 Corintios 9, del 6 y el versículo 8. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí habla de una siembra que puede ser escasa, mezquina, avara, o de una siembra generosa, abundante. Y por supuesto las consecuencias son idénticas. Si hay siembra escasa, la cosecha va a ser escasa. Si hay siembra generosa, la cosecha va a ser generosa. Y luego dice Pablo, para que aquellos que quieran empezar un proyecto y tengan dudas sobre los recursos y sobre qué van a tener como para empezar a sembrar y desear cosechar. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Gracia simboliza la dádiva, lo que nosotros necesitamos, los recursos que va a añadir Dios y que a nosotros nos falta, pero Él lo tiene para nosotros en abundancia, a fin de que teniendo siempre, no de vez en cuando, siempre, todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjate estos términos tan claros, siempre, todas las cosas, abundéis lo suficiente para toda buena obra. O sea, hay un fin claro de parte de Dios al añadir, al proveer lo que nos haga falta para poder sembrar y luego esperar una cosecha que seguramente va a ser abundante si hemos sido generosos al sembrar. Pero si no hemos sido generosos al sembrar, la cosecha será escasa, porque así también ha sido nuestra siembra. Gálatas capítulo 6, del 7 al 8, dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Aquí hay un principio claro, que Dios no puede ser engañado. Pero también lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. O sea que tenés que pensar qué es lo que querés cosechar para saber lo que tenés que sembrar. Y también que si nosotros sembramos para nuestra carne, la carne es lo que agrada al diablo, es decir, todo lo que es placentero, instintivo. No quiere decir que no haya placer, ni deleite, ni disfrute en la obra de Cristo y en el pueblo de Dios. Por supuesto, en gran manera hay, pero todo tiene que ver con que Dios está probando todas las cosas. Pero aquel que busca simplemente el deleite, el placer, el satisfacer sus bajos instintos, decir, la paso bien y no me importa lo que Dios piense porque me gusta disfrutar, y bueno, lo principal en mí es disfrutar y Dios no corre en este camino, bueno, eso es obvio que es carne. Carne es todo lo que desagrada a Dios y agrada a nuestro yo, a nuestro ego, nada más. Y por supuesto, en definitiva, agrada al diablo. Pero aquel que siembra para el espíritu va a llegar vida eterna. O sea, aquí tenemos que elegir qué sembramos y para qué sembramos. Por eso presta atención ahora, porque hay muchas maneras de sembrar. Fíjate, siembra inconsciente es una cosecha inesperada. Siembra intencional es una cosecha programada. Siembra mezquina es una cosecha escasa. Siembra generosa es una cosecha abundante. Así que vamos a analizar esto y por favor no te distraigas, porque seguramente Dios te va a hablar en esta noche, y si no lo haces porque estás en otra frecuencia. Pero fíjate y presta atención, por favor. Comencemos con el primer punto. Entonces, siembra inconsciente, cosecha inesperada. Esto es prácticamente lo que vivió una persona sin Cristo. Cuando antes sin Cristo vivíamos en tinieblas, hacíamos cosas equivocadas, dañábamos, heríamos,
y sufríamos indudablemente por consecuencias que no esperábamos. Porque una cosecha inconsciente tiene justamente una cosecha inesperada. De repente vos haces algo y te metiste con todas las fuerzas y empezaste algo con mucho entusiasmo y pasión y esmero, y de repente te diste cuenta que estabas enlazado en algo de lo cual no tenías escapatoria. Hay gente que dijo, ¿para qué me metí en esta? ¿Quién me mandó? Si lo hubiera pensado antes, y siempre lo decimos, porque es una advertencia, si hubiera orado, si hubiera pedido consejo, si le hubiera hecho caso a mi papá, si le hubiera prestado atención a la palabra, hubiera esperado un poco más de tiempo, pero lo hice y bueno, hoy estoy sufriendo las consecuencias. Hay personas que no se dan cuenta, pero sufren consecuencias. Y esas consecuencias son duras de sobrellevar, ingratas, dolorosas, que hoy les están torturando la existencia. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos sembrando y qué es lo que vamos a sembrar. Porque hay personas que están dándose cuenta hoy de que han sembrado equivocadamente. Porque hoy no están cosechando lo que esperaban cosechar. Un hombre me dijo hace un tiempo, la verdad que yo a esta edad no me esperaba estar sufriendo lo que estoy sufriendo. Yo me había imaginado otra cosa, pero hoy tengo que empezar todo de nuevo. Yo les conté en el culto anterior que estaba en Estados Unidos en una conferencia en Athens, es un lugar en Georgia, y estaba allí pasando por un pasillo de una iglesia en una conferencia internacional y sale un norteamericano de uno de los salones y comienza a llorar apoyándose así, lloraba y lloraba. Y yo le abrazo, le pongo la mano atrás y le digo, ¿le puedo ayudar en algo? Y él me dice, la verdad que estoy muy mal porque yo estuve de misionero en el África y vuelvo ahora y no tengo nada. Y me di cuenta que no preví para este tiempo. Bueno, esto tiene que ver con que nosotros no hemos sembrado lo conveniente para luego cosechar lo que hubiésemos querido tener en el momento oportuno. Dios nos da la sabiduría y así como se la dio a José no solamente para disfrutar el tiempo de las vacas gordas, también lo hizo para preparar el tiempo de las vacas flacas. Porque los que sembramos, tenemos que sembrar no solamente con fe, con esperanza, pero también con visión y con un programa, con un proyecto en medio. Por ejemplo, los que se relacionaron de manera equivocada y fueron liberales y promiscuos y vivieron el sexo a su manera, acostándose con quien se le pasaba por enfrente y no le importaba si era hombre o mujer, bueno, terminaron con SIDA o con enfermedades venéreas y sufrieron. Hoy hay muchas personas torturadas por ese flagelo que les está carcomiendo el físico, pero también el alma, porque están marcados por haber vivido una vida totalmente equivocada. Y los que se arrepintieron a tiempo y le pidieron perdón a Dios, indudablemente fueron restaurados y Dios les da una nueva vida y un nuevo comienzo por su misericordia y por su gracia. Pero ¿cuántas personas hay que están hoy torturadas cosechando cosas que en realidad nunca se imaginaron sembrar? Y sin embargo, porque sembraron inconscientemente, hoy están cosechando eso que les duele. Por ejemplo, yo contaba también en el culto anterior que una persona se tatuó, y esto fue cierto, se tatuó el nombre de su novia en ese momento, a la cual amaba apasionadamente y era capaz de dar su vida por esa mujer, y se puso María. Esto fue cierto. Y de repente alguien le dijo, María se llama tu novia. No, María se llama tu esposa. No, este es un error de mi juventud, pero ya quedó. Nada que ver con el nombre que tenía su actual esposa. Imagínate, quedó marcado. ¿Y qué decir de una persona a la cual conozco que se hizo el tatuaje de un ídolo, una imagen, y estaba con el pecho, con esa imagen, y de repente se convirtió, aceptó a Cristo, empezó a venir a la iglesia y se dio cuenta de las cosas y trató de borrarse eso y se tiró ácido y le quedó todo su cuerpo como quemado, pero tiene toda la piel chamuscada. Ya no se ve ese ídolo, esa figura, pero indudablemente fue algo que tuvo que ver con una cosecha que no había previsto. Su siembra se equivocó, sembró equivocadamente. ¿Cuántas personas que se han relacionado, en el caso de los chicos que son tan pasionales y poco piensan?
poco razonan y se dejan llevar por la apariencia, por la belleza, por el hecho de decir quiero eso y lo quiero ya, ahora, y de repente terminan con embarazos no deseados y situaciones escabrosas que tienen que llevar como una mochila muy pesada. Siembras equivocadas, cosecha inesperada. Pero digo gloria a Dios por una persona que de repente estaba enfrente de otra y esta otra persona estaba allí pronto a hacerse un piercing en la oreja de esos botones que se ponen y que se agrandan la oreja y le queda en la oreja un hueco como esas tribus del África. Y este muchachito de repente le dijo, espera, ¿estás pensando lo que vas a hacer? Y dijo, sí, me voy a poner, voy a hacer esto, lo otro. ¿Y por qué lo querés hacer? Por estética, le dijo. Y este muchachito le dijo, mira, pensá si de acá a 20 años vos vas a estar de acuerdo con eso que acabas de hacer. Y la respuesta de este otro muchachito fue que le dijo, mira, me estás haciendo pensar. Hay personas que no piensan y siembran y de repente cosechan cosas que les duelen, les dañan. Por eso en este tiempo hay que pensar, porque las cosas que pueden venir por delante, si no se pensaron bien y se oraron, pueden ser ingratas, dolorosas y que te aten de tal manera que te enchuguen la vida torturándote. Judas, por ejemplo, yo me imagino que dijo, voy a ganar 30 monedas de plata, voy a lucrar traicionando a Jesús, y fue corriendo y le dieron las 30 monedas de plata, pero de repente tuvo una carga de conciencia, se sintió culpable y terminó suicidándose. ¿Cuántas personas están cosechando algo que han sembrado equivocadamente y lo tienen que arrastrar con sufrimiento? Pero ahora viene la siembra intencional y la cosecha programada. Para los que trabajan en el campo saben a qué se refiere esto. Los que siembran a conciencia, los que están programando su cosecha, están teniendo un proyecto, una visión, están sabiendo lo que esperan, se organizan, tienen métodos, tienen herramientas, tienen planes, tienen metas, tienen un objetivo, saben qué es lo que van a hacer. Y por supuesto, saben que primero deben tener el lugar, pero también ese lugar tiene que estar limpio, porque si hay tierra, si hay escombros, yuyos o espinas o piedras, en ese lugar no va a poder haber una buena cosecha. Y eso simboliza la suciedad en una vida donde Dios puede estar sembrando la buena semilla para que dé fruto al 100 por 1. No podés pretender cosechar algo puro cuando hay impurezas de por medio, cuando hay suciedad, basura. Uno tiene que limpiarse de todo eso para darle lugar a Dios, para que Él pueda ministrarnos y proyectarnos y completar sus gloriosos propósitos. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Nosotros tenemos que tener una vida limpia y también todas las cosas limpias para luego sembrar y proyectarnos y garantizar que Dios nos va a respaldar en todas las cosas. También los que siembran tienen que trabajar, porque sin trabajo, sin esfuerzo, sin diligencia, sin solicitud, sin ganas, nada se logra, nada se consigue. Sin embargo, hoy hay una crisis muy seria en el campo. No sé si sabían, pero muchos dicen que ya nadie quiere trabajar en el campo. Los jóvenes todos borrados, los padres, grandes, personas, ancianos, adultos del campo con quienes he hablado me dicen ya no se consigue a nadie. Y tenemos que caer siempre o pedirle a gente que viene del extranjero, y ellos sí tienen voluntad, sí tienen ganas, pero no hay argentinos jóvenes, guapos, valientes, que quieran poner allí sus manos al arado. Bueno, acá hay algunos que ya saben de esto, de lo que estoy hablando. Pero hay una gran crisis en este tiempo. ¿Y qué decir de la siembra personal, en el cual nosotros tenemos que hacer algo para que en el futuro cosechemos correctamente? Gloria a Dios por los trabajadores esforzados y valientes que hay en esta iglesia, y por los jóvenes que están independizándose de la sobreprotección de sus padres, diciéndole yo quiero trabajar pero no dejar de estudiar. Ojo, lo dije bien, ¿no? Voy a trabajar pero no voy a dejar de estudiar. Voy a estudiar
y voy a esforzarme al hacerlo. Doy gloria a Dios por los que están estudiando y están sembrando eso, y en el futuro seguramente van a cosechar grandes logros. Y también, por supuesto, viene la siembra, y se siembra con esperanza, y ahí entra la esperanza de esperar lo que uno quiere cosechar. Por eso una buena pregunta es: ¿qué querés cosechar? ¿Qué querés lograr? ¿Qué querés alcanzar? ¿Qué querés tener? ¿Qué querés hacer? Esa va a ser tu cosecha, pero tenés que tener cuidado en lo que estás sembrando hoy. ¿Cómo lo vas a alcanzar? Bueno, depende de qué es lo que estés sembrando hoy. Hay 7 preguntas que nos tenemos que hacer cuando estamos pensando en una siembra intencional. 7 preguntas. La primera de ellas es: ¿qué quieres cosechar? Lo dijimos ya. ¿Qué querés cosechar? Esto es como la pregunta que se le hace a los chicos: ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés tener? ¿Qué querés? ¿Hay algo? Hay personas que no tienen ningún deseo, están desmotivadas. Es como que ya han acostumbrado que de repente papito y mamita les dé todo, y es como que todavía no se les ocurre. Por eso hay muchas crisis vocacional de jóvenes grandes, de adultos de 20 y pico de años, que todavía están boyando allí, no se han decidido. Y gloria a Dios por lo que ya se han decidido, porque la tienen clara y saben qué es lo que esperan de su vida y qué es lo que quieren lograr. Pero la segunda pregunta es: ¿qué debemos sembrar? ¿Qué debemos sembrar? ¿Cómo lo vas a alcanzar? ¿Cómo vas a llegar a la meta? Tenés que hacer algo, porque ahí entra tu participación, entra tu trabajo. Yo quiero tener tal título, pero tengo que estudiar, tengo que pagar el precio de esforzarme, de ir a la universidad, a la secundaria. Hay muchos de aquí, hay varios de aquí mejor dicho, pero a lo largo de nuestro ministerio muchos se han anotado en la secundaria, la han terminado abanderados, gloria a Dios. Y hay una linda camada de jóvenes que están entrando en la universidad. Hay un precioso grupo de universitarios en nuestra iglesia. Y gloria a Dios por aquellos que quieren seguir y seguir conquistando dimensiones, terrenos, porque saben que Dios los va a ayudar. Amén. Y aquellos que digan: tengo miedo del estudio, no me animo, son cobardes. Y la Biblia dice que ningún cobarde va a entrar al reino de los cielos. Así que animate, confía en Dios, porque todo lo podés en Cristo, quien te fortalece. Amén. Por eso animate a creer en Dios, que Él te va a añadir todo lo que te haga falta. Pero no te quedes por cobardía diciendo: no me da la cabeza, yo ya no tengo capacidad, yo no sé estudiar, o yo no doy, o no rindo, porque eso es del diablo. Dios te va a dar todo lo necesario para que venzas, conquistes y alcances las metas. Amén. Por eso felicito a todos los que se están anotando, y hasta empezó un ministerio universitario en esta iglesia. Gloria a Dios. Está ahí Tommy y Belén, están llevando adelante un ministerio universitario, así que súmense todos los que están en la universidad para orar y querer ganar a muchos universitarios para Cristo. Gloria a Dios por esto que comenzó. Están empezando a sembrar, y no dudamos que va a haber una linda cosecha. ¿Dónde sembramos? ¿En qué lugar? No es cuestión de salir a tirar por allí. Uno tiene que trabajar a conciencia, con entendimiento, y eso va a ser bendecido en gran manera. ¿Me estás escuchando? Amén. La siguiente pregunta: ¿cómo vamos a sembrar? ¿Cómo? Ahí entra el método. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo? Yo les contaba que tuve que definir un método mnemotécnico cuando estaba en la universidad. Hice el primer año de ingeniería electrónica, después abandoné y me fui a vivir a Brasil. Pero para estudiar tuve que establecer un método mnemotécnico para poder, saber de qué estoy hablando, ¿verdad? Es decir, establecer por palabras que a su vez representaban un montón de otras palabras y definiciones, para poder que entrara una definición de memoria en mi cabecita tan pequeñita, o cabezota, o cabezón. Pero al mismo tiempo yo tenía que esforzarme, porque tenía que establecer un método, porque si no, no lograba alcanzar la meta. ¿Cómo vamos a sembrar? ¿Con qué herramientas? ¿Cuándo vamos a sembrar? ¿Cuándo? Vos sabés que a Jesús lo apuraban y le decían: Señor, haz esto, aquello. Y Jesús, ¿qué decía? Todavía no ha llegado mi tiempo. Hay muchos que se han apurado y han metido la pata
Hay muchos que han hablado antes de tiempo y quemaron el proyecto y levantaron un ejército de envidiosos, celosos que empezaron a hacerle contra. Hay muchos que hablaron desbocadamente de sueños y de proyectos y después no se concretaron y quedaron como personas idílicas, quiméricas, o que vivían fantaseando o hasta delirando. Espero que nadie se ofenda aquí, pero hoy estamos para aprender. ¿Amén? Amén. Por eso, cuando Jesús decía, todavía no ha llegado mi tiempo, la tenía clara. Él sabía que había un tiempo exacto para todas las cosas y sabía que cuando llegara ese tiempo, Él se iba a meter con todo y su vida iba a terminar en la cruz y después iba a resucitar. Por eso vos podés estar en un tiempo donde Dios te dice, esperá, esperá. Pero esa espera no es una espera pasiva, es una espera activa. Es decir, mientras vos esperás, no desesperás, sino que estás haciendo todo lo necesario para que se abone ese proyecto, se esté abonando ese proyecto. Hoy podés hacer cosas, mañana no podés hacer esas, hoy no podés hacer unas, mañana podrás hacer otras, pero vos no dejás de estar abonando el proyecto que va a concretarse un día y va a ser para la gloria de Dios. ¿Se está entendiendo, verdad? Pero la pregunta principal es la que te voy a decir ahora. ¿Por qué vas a sembrar? Y esta es una pregunta principal, ¿sabes por qué? Porque es la motivación principal para tu sueño. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí viene una respuesta que quiero que tomes muy en serio, porque si no la tomas en serio vas a entrar por un carril equivocado, y ese carril equivocado agrada a Satanás. La respuesta es que todo lo que hagas para sembrar y querer cosechar algo, sea para gloria de Dios, sea para gloria de Dios. ¿Por qué querés hacer algo? Para gloria de Dios. ¿Por qué querés recibirte de arquitecto? Para gloria de Dios. ¿Por qué querés llegar a ser un poderoso empresario? Para gloria de Dios. ¿Por qué querés ser el mejor estudiante? Para gloria de Dios. Cuando vos pones esto en tu corazón, entendé, por favor, ya no estás más solo. Dios te va a respaldar con todo su poder. El cielo va a estar asistiéndote. ¿Cuántos lo creen? ¡Amén! Pero si estás embebido en un proyecto donde tu deseo es ganar y querer y lograr y alcanzar por el simple hecho de figurar, de ser reconocido o de ganar a otros o de simplemente estar bien con un buen pasar, pero te has olvidado de Dios y de la gloria que Él quiere y merece, ya entraste por un carril equivocado que agrada a Satanás. Con Daniel escuchamos hace poco, Daniel Barbieri, escuchamos hace poco una historia de alguien que nos contó que fue a Formosa y aquí la ingeniera que hay en la iglesia, Gabriela, nos consiguió los datos de ingenieros allí que tienen que ver con la cosecha de la sandía. Y esta persona se metió en cosechar sandía. Y sin embargo, bueno, la sandía no es un fruto que lo puede cosechar cualquiera. ¿Por qué? Porque nos contaba este muchacho que cuando fue allí a Formosa se encontró con que no había agua. No hay agua. Ahora no hay una inundación en Puerta, pero en ese tiempo había una sequía terrible y además la gente de allí que son indios, los indios... A ver, Daniel. No. Los indios, bueno, indios. Los indios de allí, de Formosa, son los únicos que cultivan la sandía. Y estos muchachos se metieron en un negocio que de repente les fracasó. Y decía que no podía cosechar ese fruto cualquiera, porque debajo de cada sandía hay yarará. Y además dice que salían los indios, salían a la noche y de repente tenían una cancha para sacar las yarará y tirarla, y al mismo tiempo dice que no, pero ese no es el único peligro, también por ahí te agarra un puma. O sea que no era cuestión de salir a cultivar sandía. Había un montón de obstáculos, pero esta gente planificó algo que no les resultó por la falta de agua y al mismo tiempo tuvieron pérdidas, pero estaban queriendo proyectarse, pero al mismo tiempo tenían mucho cuidado porque podrían tener grandes pérdidas también. Pero si cultivaban bien y cosechaban bien, la ganancia iba a ser muy grande. Pero los peligros solamente podían
saltearse por estos indios que ya conocían el terreno y sabían qué hacer. Si sembramos o si cosechamos, que sea todo para gloria de Dios. Amén. Y eso no tiene la bendición asegurada. Pero ahora vamos al final, ya entrando en la recta final. Siembra mezquina y cosecha escasa. Dice Gálatas, 2 Corintios, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay una siembra escasa y tiene que ver con la mezquindad, con la avaricia, con el hecho de ser tacaños, de ser agarrados y de no querer soltar. Y según la ciencia dice que los que realmente están tomados del dinero, tomados de las posesiones, en realidad las posesiones los toman a ellos y son tomados por espíritus inmundos que gobiernan su vida para hacer que estas personas solamente quieran el mucho tener por el simple hecho de amar el dinero en demasía. Y la Biblia nos dice que el dinero no es que tenga problemas, el tener dinero no es problema, el problema es amar el dinero. Y hay personas que lo aman demasiado, están todo el tiempo especulando, siempre se quejan de que la iglesia piden y sin embargo van afuera y gastan fortunas en cualquier cosa, pero cuando piden algo de la iglesia enseguida levantan la voz y se demuestra de esa manera que están agarrados por el dinero y no quieren perder nada porque el dinero los toma bajo su gobierno, que en definitiva detrás del dinero está el mismo Satanás. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la administración del dinero marca qué hay en nuestro corazón. Y a veces los tesoros no los tiene Dios, sino que los tenemos nosotros en nuestro interior. Y por eso, cuando partamos de este mundo, todo eso ¿para quién quedará? Por eso hay personas escasas, avaras, mezquinas, egocéntricas, que no dan nada, sino que lo miden todo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque eso nos pone en la vereda del frente para con Dios. Dios es un Dios generoso que no escatimó nada, sino que se brindó el todo por el todo para bendecir al mundo pecador, a toda la humanidad. Que Dios encuentre en esta iglesia personas generosas, y de hecho las hay, y doy gloria a Dios porque demuestran con su amor y su entrega, su generosidad, la rendición que tienen delante de Dios. Yo conté en el culto anterior, y lo digo ahora, y no tengo ningún problema, pero en el culto anterior no pude dar nombres, pero lo quiero decir. Arlene Altieri estuvo como directora de nuestra iglesia, de nuestra escuela, 10 años. Y prácticamente 9 años y medio estuvo trabajando ad honorem. ¿Sabe lo que es eso? No recibir un peso. No quería nada. Ella lo hacía todo por amor a Cristo. Y doy gloria a Dios por su amor, su entrega, su generosidad. Es un precioso ejemplo. Pero a veces, cuando veo gente tacaña, avara, que está todo el tiempo midiendo, controlándose, y está especulando, indudablemente oro para que Dios tenga misericordia. Porque así como Jesús estaba fijándose en quién ponía la ofrenda y se vio que una viuda pobre puso todo lo que tenía, cuando los ricos daban de lo que les sobraba, Jesús no elogió la ofrenda de los ricos, que habrá sido mucha, indudablemente, porque tenían mucho dinero, sino que se fijó en esa viuda pobre que dio todo lo que tenía. Y la elogió, la reconoció, porque dio lo mejor. Por eso, hermano querido, da lo mejor para Cristo. A veces cuando no damos lo mejor para Cristo, la pregunta que vale es, ¿para quién lo estamos dando? Y es muy importante que lo tomes en cuenta, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Una mujer en Capital Federal falleció cuando vivía en una miseria espantosa y toda su familia mendigando. Se le encontró cuando se descubrió su vivienda por la policía, que estaba llena de dinero, guardado en un lugar, atesorado allí. Y la Biblia dice, ¿para quién quedará? ¿Para quién quedará? Por eso hay quienes siembran escasamente y no hay duda que van a recibir escasamente. Van a tener las glorias de este mundo, porque no le va a faltar el mucho tener y los lujos que el diablo ofrece.
pero indudablemente la pregunta es, ¿a dónde irán cuando partan a la eternidad? Porque si han puesto en el dinero su confianza y su interés principal, indudablemente allí no estuvo Dios presidiendo. Por eso es importante que nosotros nos rindamos a Dios. Cuando hay gente que dice, yo cumplo cuando le doy a Dios el 10%, la pregunta es, ¿qué haces con el 90%? Cuando todo es de Dios, todo es de Dios. Y nosotros bien haríamos en decirle, Señor, mi vida te pertenece y todo lo que tengo. Y no estoy agarrado de nada, porque nada me gobierna, sino solo Cristo. Oro para que lo estés entendiendo y tengas madurez en procesarlo, porque si tenés como amor el dinero y el diablo te gobierna, indudablemente vas a ser escandalizado. Y algo te va a hacer de tropiezo en esto que estás escuchando. Pero oro para que Dios esté obrando en tu vida y puedas entregarle tu vida a Cristo, porque es lo más importante que tenés. Dios tiene el oro y la plata, y tiene todo de sobra, pero Él prueba nuestros corazones y nuestro interés a través de las acciones que tenemos para con Él. Y no dudes que la siembra generosa y la cosecha abundante es una garantía de parte de Dios, porque cuando uno siembra se somete a un proceso natural en el cual tiene que esperar las estaciones y diferentes tipos de trabajos, pero con Dios todo ese proceso natural se puede saltear. ¿Por qué? Porque Él va a intervenir con milagros y maravillas. Amén. Y lo que para vos es 2 más 2 es 4, para Dios puede ser 1.000.000. Porque Dios, cuando interviene, es para bendición absoluta e integral de todas las cosas. Por eso yo te invito a que en este día puedas rendirle tu corazón a Cristo. Puedas decirle, Señor, heme aquí, toma cuenta de mi vida. Mi vida te pertenece completamente. Y Dios te va a dar sabiduría para administrar el dinero. No dudes que te va a añadir mucho más y nunca te va a hacer faltar nada, porque Dios es remunerador de todos los que lo honran y lo honran de veras. Amén. Y en esto tenés que poner tu fe en acción. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, si no interviene la fe ahora, no va a pasar nada de lo que te estoy diciendo. Pero si pones la fe en juego, Dios desata su bendición para tu vida en todo momento y ahora, si pensás entrar en su reino. Amén.